Compañeros, muy buenas tardes. Siendo el día 24 de marzo del 2021, reunidos en las instalaciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en la ciudad de Mexicali, presentes el magistrado Guillermo Moreno Sada, así como el magistrado Alberto Loaiza Martínez, su servidor Carlos Rodolfo Montero Vázquez, en calidad de magistrado presidente del Pleno de este tribunal, asistido por la Secretaria General de Acuerdos. Nos encontramos aquí a fin de llevar a cabo, por medio de videoconferencia, pleno ordinario de carácter jurisdiccional. Previamente a esta sesión, compañeros, se les hizo llegar el orden del día. Magistrado Moreno Sada, ¿está usted de acuerdo con el orden del día? Sí, a favor. Magistrado Loaiza, ¿está usted de acuerdo con el orden del día? Yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con el orden. Compañeros, previo a que la secretaria, gracias, magistrado, previo a que la secretaria le dé lectura a los asuntos que vamos a votar, quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene la necesidad de pedir un asunto para mayor estudio o bien si quiere retirar alguno de los asuntos de su ponencia. Magistrado Moreno Sada. No, yo ninguno. Magistrado Loaiza, ¿algún asunto que vaya a pedir para mayor estudio o que quiera retirar? Tampoco. Bueno, desde luego, como ustedes bien saben, en el transcurso de la sesión, si cambian de opinión y quieren retirar algún asunto o pedirlo para mayor estudio, están en toda la libertad de hacerlo. Secretaria, si fuera tan amable de prender su micrófono y darle el asunto. Presidente, empezamos con los asuntos de la ponencia del magistrado presidente Carlos Rodolfo Montero, siendo el primero de ellos un asunto aplazado para mayor estudio, recurso de revisión interpuesto en el juicio 417 del 2018 de la primera sala con amparo indirecto. El acto es de la Dirección de Registro Civil del Estado, que declaró fundado el procedimiento administrativo de cancelación de un acta de nacimiento por duplicidad del demandante. La sala de conocimiento desechó la demanda considerándose incompetente y determinando que versa sobre materia civil. La parte actora promovió un recurso de reclamación contra el desechamiento de demanda, habiéndolo confirmado en interlocutoria la sala de conocimiento. El sentido del proyecto de pleno es revocar la sentencia recurrida y en su lugar ordenar a la sala de origen a que dicte un acuerdo en el que se abstenga de considerar que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 40 de la tribunal. Magistrado Moreno Sada. Mi voto va a ser en contra del proyecto y me gustaría presentar mis argumentos. Es un tema muy interesante. Se trata sobre la competencia del tribunal. En el caso concreto, el acto impugnado, la resolución, es del registro civil que declaró procedente la cancelación de un acta de nacimiento porque existía duplicidad del actor. Esto es una persona que tenía dos actas de nacimiento, una extranjera que dice que nació en el Valle Imperial y tenía una acta mexicana que decía que nació en Mexicali. Él va al registro público, que diga al registro civil, solicita la cancelación del acta mexicana y el registro dice que es fundado, por lo tanto se cancela. Entonces fue a petición de parte esta cancelación. Ahora viene al juicio argumentando que siempre no, que la autoridad es incompetente para cancelar. Sin embargo, muy bien la anda porque es de naturaleza civil, no es competencia del tribunal, cuestiones relativas al nacimiento, a las cuestiones civiles de filiación, de tutela, adopción, divorcio, de cancelaciones de constancias del registro. Claramente que las acciones del Estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento
que es el caso que estamos analizando. Por lo tanto, la vía correcta en este tipo de casos es el juicio ordinario civil. Ahora bien, primero que tienen que hacer antes de admitir una demanda es analizar la competencia del tribunal y también si se cumplen con los presupuestos procesales para darle entrada a un escrito de demanda. De nada sirve echar a andar todo un aparato jurisdiccional, notificaciones, le vamos a decir que no somos competentes. Eso sería denegar la justicia. Por ello, cuando nosotros desechamos una demanda, le estamos dando la oportunidad al actor de que promueva en tiempo su vía correcta, que en este caso sería la vía civil. Obviamente va a estar fuera de plazo para pretender impugnarla ante otro tribunal u otro juzgado. Por eso yo coincido con la sala de que por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, así es el acuerdo de la sala, desechar la demanda. Por lo tanto, yo coincido que este estudio se debe hacer al inicio, antes de admitir la demanda, y no en la sentencia, precisamente para darle oportunidad al actor de promover los juicios correspondientes. Es cuanto, magistrado. Magistrado Loaiza, ¿su voto? Yo estoy a favor estoy a favor del proyecto y voy a pedir que quede para engrose, pero también quiero explicar las consideraciones por las cuales estoy de acuerdo con el proyecto. Para empezar, todos sabemos que el artículo 17 de la Constitución otorga la garantía a todos los individuos de México de acceder a un órgano jurisdiccional. Desechar una demanda implica no dar acceso al servicio de administración de justicia que tiene que dar el órgano jurisdiccional. Y para poder negar ese acceso, la causa que impida que el tribunal sustancie el juicio debe ser clara y debe ser manifiesta, debe ser obvia, prácticamente debe ser sin necesidad de estudio. Todos sabemos que existen, dicen si para sobreseer un juicio, y tiene que ver si el fondo tiene que ver si hay tesis sobradas sobre las causales de improcedencia, que para sobreseer el juicio deben estar acreditadas. A mayor razón sucede con la admisión con el rechazo a admitir una demanda. Debe ser más grave. En el sobreseimiento recibimos la demanda, le damos trámite y después sobreseemos. Aquí estamos sobreseyendo, perdón, no estamos sobreseyendo, no estamos admitiendo, lo cual todavía pide un grado mayor de certeza que las causas de improcedencia. Nuestra ley dice, el artículo 50, dice que la demanda se desechará en los siguientes casos: si se encuentre motivo manifiesto o indudable de improcedencia, y cuando prevenido el demandante para subsanar los defectos de la misma no lo hiciera en el caso de ley. Pero la que se aplicó aquí fue la fracción primera: si se encontrara motivo manifiesto o indudable de improcedencia. Este no es un caso donde no haya ninguna duda, todo lo contrario.
Tan existe duda sobre este caso que el criterio de la Suprema Corte de Justicia es que la competencia por materia se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes, dice este criterio. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, de trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, este debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo, pero en todo caso se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. En este modo, resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente concede expedita su jurisdicción para resolver lo que de derecho proceda. Si la actora está señalando un acto del registro civil y esa es una autoridad administrativa y está planteando causales de invalidez y está señalando un acto administrativo, somos competentes en el caso concreto. La competencia no la determina el fondo, la determina la naturaleza de la acción. Para resolver esta cuestión de si es civil o no es civil, se requiere un estudio muy serio, muy profundo. No es no es en el momento en que se admite o se desecha no es en el momento en que se debe desechar la demanda, en que se debe admitir la demanda, donde se debe hacer ese estudio. Eso es cuando el expediente ya está en el momento procesal, correspondiente, cuando el juzgador tiene los elementos, ya escuchó a las partes, ya tiene la información y tiene el tiempo para ponerse a analizar una cuestión de esta naturaleza. Es más, yo sostengo el criterio, no voy a decir más bien mi criterio porque a lo mejor sería prejuzgar, pero está claro de que conforme al criterio de la Corte, si la competencia la determina la naturaleza de la acción, entonces ya no es manifiesto, ya no es manifiesto la causal de improcedencia, por lo tanto, debiese de admitir. Nosotros estuvimos estudiando este expediente y nosotros hicimos unas notas que me gustaría que formaran parte en un momento dado del proyecto, y si no considera el magistrado ponente que formen parte del proyecto, entonces yo estas notas las presentaría como parte de un voto particular. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 50, fracción primera de la ley del tribunal? En términos del artículo 50, fracción primera de la ley del tribunal, las salas pueden desechar una demanda si advierten un motivo manifiesto o indudable de improcedencia. Eso es lo que dice el artículo 50 en la fracción primera. La demanda se desechará en los siguientes casos si se encontrara el motivo manifiesto o indudable de improcedencia. Y, ahora bien, conforme al diccionario de la Real Academia Española, por manifiesto se entiende lo que es patente, claro. Por su parte, indudable significa aquello que no se puede poner en duda, lo que es claro, evidente o patente. Por tanto, una primera interpretación de este artículo podría sugerir que para que las salas estén en actitud de desechar una demanda, se debe dar una de dos condiciones. O bien, que la causal de improcedencia sea manifiesta, o bien, que no pueda ponerse en duda.
Esto dado que en el artículo el legislador empleó la conjunción disyuntiva o, la cual conforme a la Real Academia Española denota una diferencia o alternativa entre dos o más supuestos. No obstante, esa conjunción disyuntiva, también conforme a la Real Academia Española, puede ser empleada denotando una equivalencia o paralelismo, significando o sea, o lo que es lo mismo. Esto se admite cuando los dos vocablos se refieren no a dos alternativas, sino a sinónimos. Tomando esto último en consideración, para este tribunal en pleno, es claro, más bien es para mí, que la conjunción disyuntiva que empleó el legislador en el artículo 50, en otras palabras, un motivo de improcedencia no puede estimarse manifiesto e indudable si para determinar su autorización se requiere de un análisis profundo propio de la sentencia definitiva. Y es que no debe perderse de vista que en términos del artículo 49 de la ley del tribunal, el término que se cuenta las salas para admitir o desechar una demanda es apenas de 3 días. Por lo cual, el legislador ha previsto que el desechamiento de una demanda solo procede en aquellos casos en que hay un motivo patente que no merite estudio o un mayor análisis, puesto que su finalidad es evitar que el derecho de acceso a la justicia se vea afectado por un análisis que sea propio de la sentencia y sobre todo no se hubiera elaborado en un periodo de tiempo razonable. Así, en algunos casos el legislador ha considerado que el derecho de acceso a la justicia debe ceder con tal de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia claramente ocioso, que no es el caso. Sin embargo, también ha previsto que en otros supuestos ese derecho debe primar, sobre todo cuando la improcedencia del juicio no es palpable y para sostenerla se requiere un estudio que difícilmente puede efectuarse en un lapso de 3 días. Para finalizar, es importante hacer notar que, como es sabido en el artículo 1 de la Constitución Federal, están previstas por lo menos 2 pautas para la orientación y la interpretación de las normas. El principio pro persona y la interpretación conforme. Estas pautas implican, entre otras cosas, que cuando el intérprete tiene distintas alternativas de interpretación, debe preferir aquella que sea más favorable para el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en que nuestro país es parte. En este tenor, se tiene que al interpretar la O prevista en el artículo 50, fracción primera, como una conjunción disyuntiva, permitiría que las salas de improcedencia se actualice en el caso concreto, de tal forma que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no habría manera de modificar esa apreciación inicial. Por lo cual, si para desechar una demanda las salas requieren hacer un estudio profundo, un ejercicio argumentativo, y por esa vía generan un criterio novedoso, es claro que el motivo de desechamiento no podría considerarse manifiesto indudable, porque en ese escenario las salas no se limitan a enunciar algo pleno demostrado con elementos de juicio indubitables, sino que construyen un precedente que hasta ese momento era desconocido por el demandante. Es decir, elaboran una resolución para tratar de mostrar una causal de improcedencia que en el juicio no era posible advertir. En pocas palabras, si no es obvio, si no es obvio, no se da la hipótesis para desechar ¿cómo se llama? Para desechar la demanda. Si tiene la apariencia de ser administrativo, porque hay criterios de la Corte que sostienen que la competencia no la determina el fondo, sino la naturaleza de la acción, y el actor está señalando que es un asunto administrativo, está señalando un acto que considera que es un acto administrativo y está estableciendo causales de nulidad del acto. Entonces, ¿cómo no podemos salir, desde mi punto de vista, en un estudio muy superficial y decir, no es que para mí es ¿cómo se llama? Este es un asunto civil, yo lo veo muy claro. Yo no lo veo tan claro, yo no lo veo claro. Entonces, es bien importante que en el desechamiento, la materia del análisis no es si es civil o no es civil. Es si se advierte en forma clara, manifiesta, palpable, en forma obvia. Solamente así se podría desechar y no es el caso. Se requiere un estudio muy serio, muy profundo.
Por esa razón, en mi opinión, no se surte la hipótesis del artículo 50, fracción primera, que dice la demanda se desechará en los siguientes casos. Si se encontrara el motivo manifiesto o indudable de improcedencia, o sea, debe ser muy claro, debe ser a la vista, debe ser sin necesidad de estudio. Como aquí se requiere un enorme estudio, en mi opinión, estoy a favor del proyecto. Sí se debe admitir la demanda, debe remitirse a la sala para que resuelva lo correspondiente, y escuchando ya las partes, resuelve lo que considere pertinente. Entonces, para mí es muy importante, desde mi perspectiva, que el motivo sea manifiesto, indudable, o sea, a la vista, sin necesidad prácticamente de estudio. Como no se surte esa hipótesis, no es en la admisión de la demanda donde se debe hacer el estudio si es un asunto civil o es un asunto de naturaleza administrativa, máxime que vuelvo a insistir, conforme al criterio de la Corte, la competencia de los tribunales la determina la naturaleza de la acción, no la determina el fondo del asunto. Bueno, el voto del magistrado Moreno Sáez en contra, el voto del magistrado Loaiza. Estoy a favor con el proyecto. Ponente, soy su servidor. Y me gustaría... ¿Sí me escuchaste, Claudia? Claudia. Se quedó la imagen. Me gustaría que las consideraciones que... yo quiero que el asunto quede para engrose. Se lo pido al... Claudia, ¿sí escuchaste los votos? Sí, el 417 es por mayoría y el magistrado Loaiza quiere que quede para engrose. Perdón. Entonces, como es su ponencia. Sí, el magistrado Moreno Sáez vota en contra, el magistrado Loaiza vota a favor. Yo voy a votar a favor y voy a tratar de hacerlo más breve. En base por ser el magistrado ponente, a darle un poquito de respuesta o seguimiento a los comentarios de mis compañeros. El magistrado Moreno Sáez, pienso yo, que desde el momento en que empieza a estudiar el asunto y resalta que es un acta de nacimiento, el instinto de juzgadores, que hace un tema de acta de nacimiento que debe ser del derecho civil o de la subrama del derecho familiar. En nuestro tribunal, esto debe ser juzgado con nuestros homólogos de enfrente. Aquí sí quiero hacer hincapié en algo. El estado de Baja California, desconozco si todavía es el único, pero es de los pocos o el único que permite llevar a cabo la cancelación de actas administrativas de materia mediante una acción administrativa del ciudadano, mediante una petición administrativa del ciudadano. En todos o en la mayoría de los estados de la República Mexicana, si tú quieres, que es muy común, y voy a decir por qué es muy común, el estado de Baja California tiene la frontera más transitada, que es la zona costa, lo que comprende los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. Muchos de los residentes o ciudadanos que viven en esta zona, incluyendo Mexicali también, pero en particular en aquella zona por el volumen, se encuentran ante el problema de que sus hijos nacen en el extranjero, San Diego, Calexico, California, todas estas ciudades que colindan con el estado de California, que colindan con el estado de Baja California. Y por ende, desafortunadamente, sus padres, por error, por ignorancia, por omisión, por necesidad inclusive, registran el nacimiento tanto en México como en Estados Unidos. No sé si recordarán, hace algunos años firmamos un convenio en tema de derechos humanos y vino un expositor y nos habló del tema a profundidad. Estábamos los presidentes de los tribunales electoral, Poder Judicial y su servidor. Y la ponencia tenía que ver sobre el tema del nombre y los derechos humanos que tiene el individuo en cuanto a cómo se va a identificar ante la sociedad. ¿Por qué hago referencia a esto en relación a este tema? Bueno,
Resulta y resalta que, por citar el ejemplo que conozco con mayor experiencia y profundidad, es el mío. Yo me llamo Carlos Rodolfo Montero Vázquez en México. Sin embargo, en una etapa de mi vida residí en el extranjero y entonces allá se me conoce como Carlos R. Montero. Tengo hermanas, no voy a decir sus nombres por cuestiones de privacidad, pero tienen un nombre en Estados Unidos y un nombre en México. Ellas, a diferencia de mí, ellas nacieron allá. Entonces, ellas tuvieron que llevar a cabo este trámite al cual hizo alusión el magistrado Moreno Sada, y por eso lo conozco, y aparte que en el antecedente de mi currículum se desprende que litigué varios años y llevaba esta gestoría de lo que es la cancelación del acta de nacimiento, y el trámite apropiado se llama registro del nacimiento de un mexicano en el extranjero. Es decir, cuando tienes padres mexicanos y naces en San Diego, California, en Calexico, California, entonces tú tienes derecho a registrar tu nacimiento en México. La diferencia de Baja California con los distintos estados es que, como el problema es tan grande, estamos hablando de cientos de miles o millones de personas que tienen este problema, les hablo que lo conozco porque mis hermanas lo tuvieron, dos de ellas, es de que el legislador dijo, estar llevando a cabo juicios de jurisdicciones voluntarias en sede del Poder Judicial es, por utilizar palabras muy coloquiales, muy engarroso y muy tardado. Entonces el legislador en nuestro estado de Baja California permite que lleves como trámite administrativo la cancelación de un acta que tenga datos erróneos. Por ejemplo, si mi hijo nació en Estados Unidos, en Calexico, California, y en México existe un acta que dice que nació en Mexicali, Baja California, pero esta de registro es posterior a la de San Diego, pues es evidente que el segundo registro debe ser cancelado por error en datos. ¿Y dónde? Pues ¿cuál es el dato que tiene el error? El lugar de nacimiento. El legislador prevé todo esto y permite que los oficiales del registro civil, mediante un trámite administrativo, sin involucrar a ningún juez familiar, se lleve a cabo la cancelación del acta de nacimiento que esté duplicada, por duplicidad se llama. Entonces, primera seña de que es un trámite administrativo, está establecido en ley. Segundo, tercero, se hace en sede administrativa. No pasa por los ojos de un juzgador el tema de la cancelación. Posteriormente viene el registro, que es el mismo escenario, se lleva ante el oficial del registro civil. Yo quiero hacer hincapié que tengo conocimiento de mi experiencia, que somos el único, hasta donde yo me quedé hace 6 años, estado que permite hacer este trámite administrativo. Si estuviéramos en algún otro estado tan cercano como Sonora, como Sinaloa, como Baja California Sur, el trámite lo tuvieras que llevar a cabo por conducto de una jurisdicción voluntaria ante un juez civil, familiar o de paz, ¿no? Entonces, probablemente si estuviéramos en alguno de esos estados, yo viera el asunto con la misma perspectiva de mi compañero Moreno Sada. Sin embargo, como tengo conocimiento de lo que le pasó a este individuo, porque en mi experiencia previa a ser juzgador, llevé en la práctica profesional este tipo de activo, ni la más mínima, aunado a que la esencia del trámite es simple y sencillamente el registro, llevar a cabo, asentar ciertos datos en un libro de gobierno, expedir actas de nacimiento previo el pago de derechos y copias certificadas y demás. A diferencia de los otros ejemplos que maneja mi compañero, como cuando habla del divorcio, donde sí se ve involucrado un juez civil, la nulidad también se ve involucrado un juez civil o familiar. En el caso particular que estamos estudiando, para mí no me queda lugar a duda de que sí hay una relación administrativa y que pertenece al campo del derecho administrativo y o fiscal, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto al antecedente que nos menciona mi compañero Moreno Sada, y comprendo por qué él expresa su punto de vista. Insisto, si yo fuera juzgador de otro estado, probablemente lo compartiera. Ahora,
En cuanto a las manifestaciones de mi compañero Loaiza, las cuales todas las considero, si me hace llegar ese estudio que él hizo y no, no se distrae mucho de mi proyecto, con mucho gusto se las agregamos. El proyecto lo vamos a pasar para engrose, lo platicamos y si de lo contrario, pues no lo puede hacer llegar en un voto, ¿no, magistrado? Creo que usted y yo vamos a votar a favor el asunto, creo que por distintas razones, o parcialmente distintas y parcialmente las mismas. El hecho es de que, bueno, este será el sentido del voto, y mi voto es a favor, Claudia, y lo pasamos para engrose a petición de el magistrado Loaiza, y le informamos al juez de distrito que el día de hoy se votó, ¿no? Muy bien. Dicho lo anterior, continuamos con el siguiente asunto, Claudia. Bien, el siguiente asunto es de la ponencia del magistrado Guillermo Moreno Sada, es el expediente 3456 del 2016 de la segunda sala. Es un recurso de revisión. El acto de origen es una resolución dictada por la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que determina la separación definitiva del actor como agente de Policía Estatal Preventiva por perder el requisito de permanencia previsto en el artículo 117, apartado B, fracción 8 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, consistente en no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. La Sala de Conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada, considerando que el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva no cumple cabalmente con lo previsto en el artículo 115, fracción 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, al no citar suficientemente los motivos que dieron origen al procedimiento, y condenó a la autoridad a dejar sin efectos la resolución declarada nula con todas sus pendientes a las autoridades para hacerles saber el resultado, además de cubrir al actor la indemnización y prestaciones económicas a que tiene derecho, con un desglose pormenorizado de cantidades pagadas y descontadas, sin condenar a la reinstalación. El proyecto de pleno está modificando el resolutivo tercero de la sentencia de sala en cuanto a la condena, para efecto de condenar a la autoridad demandada que en caso de que decida no reinstalar al actor, le cubra la indemnización constitucional que corresponda en sustitución. Magistrado Moreno Sada. Mi voto es en contra, haciendo la aclaración que dice el proyecto, siguiendo el criterio de la mayoría, en virtud de que se le está dando la opción a la autoridad de reinstalar al policía. No obstante, a mi juicio, existe una prohibición expresa constitucional. Magistrado Loaiza. A favor del proyecto. Por mayoría, secretaria. Correcto. Los expedientes que siguen ya son de la ponencia del magistrado Alberto Loaiza Martínez, siendo el primero de ellos el recurso de queja interpuesto en el artículo 247/2012, asunto que también tiene amparo indirecto con múltiples requerimientos. El acto impugnado es una resolución interlocutoria de la primera sala en la que fija en cantidad líquida el monto que debe evidencia. El proyecto de pleno está desechando el recurso de queja por improcedente. Magistrado Moreno Sada. A favor del proyecto. Magistrado Loaiza. A favor. Por unanimidad, secretaria. Muy bien. Los expedientes que siguen, si ustedes están de acuerdo, pueden votarlos de manera conjunta, son temáticos, son negativas fictas recaídas a recursos de inconformidad de las partes actoras ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y en contra de la orden emitida por dicha comisión de reducir o cortar el servicio de agua potable en los domicilios de los actores. La Sala de Conocimiento sobreseyó en el juicio y el Pleno está confirmando. Los expedientes son todos de 2018 de la primera sala: 475, 483, 281, 443, 398, 470, 330, 179, 439 y 477. Magistrado Moreno Sada. A favor de los proyectos. Magistrado Loaiza. A favor. Con los proyectos por unanimidad, secretaria. Muy bien, se aprueban entonces todos.
Los siguientes temas están en el orden del día como otros. Son dar vista al Pleno con la determinación para efecto de admisión o rechazo con el recurso de revisión interpuesto en el expediente 53 del 2019 de la tercera sala. Este es un recurso de revisión en el que se está proponiendo su desechamiento ante la falta de personalidad de quien comparece como delegado de las autoridades demandantes. Una búsqueda minuciosa en cada una de las actuaciones del expediente se advierte que esta persona nunca fue autorizada por ninguna de las autoridades demandadas como su delegado, por lo que se propone su desechamiento. Magistrado Moreno Sada. Pues a favor. Esto solamente instar a que sea una revisión exhaustiva del expediente, ¿no? Y efectivamente no sea delegado, ¿no? Es correcto. Magistrado Alberto Loaiza. Igual. ¿A favor? Sí. Bien. Por unanimidad, entonces, secretaria. Muy bien. El diverso recurso de revisión con el que también se da cuenta el Pleno para su admisión o rechazo es un recurso de revisión que se considera presentado de manera extemporánea en el expediente 216 del 2019 de la tercera sala. En este caso, el recurrente fue notificado el 12 de agosto del 2020, presentó su recurso hasta el 14 de octubre del 2020 y hecho el cómputo de cada día transcurrido, a partir de que surte efectos y que empiezan a correr los 10 días para la interposición del recurso, la fecha en que venció fue el 27 de agosto y el recurso fue presentado hasta el 14 de octubre. Por lo tanto, se propone su desechamiento. Magistrado Moreno Sada. A favor. Magistrado Loaiza. También. Por unanimidad. Es cuanto, señor presidente, serían todos los asuntos. No habiendo mayor asunto que tratar, damos por clausurado esta sesión ordinaria de carácter jurisdiccional.